Hoy es 8 de diciembre del año 2013. Vamos a orar y vamos a empezar a pedir primero la guía de nuestro amado Padre para empezar este culto, ¿no? Que hoy nos toca considerar el libro de Isaías. Amado Padre, venimos ante su presencia para orar. El día de hoy me apego mucho al texto de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de los cautivos y liberar a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se le dé la diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Pido, Padre, que usted nos esté guiando por su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Le pedimos todo esto en los méritos y los atributos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y el cántico que vamos a cantar, y no va a cantar Caro porque está enferma, ¿no?, de la garganta, así que me toca a mí hacerlo una vez más. Así que lo voy a tratar de hacer con un corazón para mi Padre, o sea, sabiendo que no tengo el don de cantar, yo no tengo el don ese, así que voy a tratar de hacerlo. O sea, igual me va a tratar de acompañar de fondo ella, ¿no? Voy a cantar Isaías 45, 22, que dice: volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Basado en ese texto, en el lineario que tenemos, o sea, Cantos del Camino, el número 161, dice: mirad a mí. Es el cántico que vamos a cantar. Dice: mirad a mí, salvo sed toda la tierra. Mirad a mí, salvo sed toda la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Mirad a mí, salvo sed toda la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Mirad a mí, salvo sed toda la tierra. En el año 1850, vamos a decir, porque en el año 1856, en uno de los sermones, el señor Charles Spurgeon le contaba su historia, y él relataba algo así de sus palabras. Dice: hace 6 años, hoy, casi a esta misma hora del día, me encontraba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Sin embargo, por la gracia divina, había sido conducido ya a sentir la amargura de esta servidumbre y el clamor en razón de la maldad de esa esclavitud, buscando el descanso sin hallarlo. Entré en la casa de Dios y me senté allí, temiendo que si alzaba mi mirada podía su cordado y consumido completamente por su severa ira. El ministro subió al púlpito y, al igual que acabo de hacerlo yo, leyó este texto: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro más.
yo miré al instante y la gracia de la fe me fue otorgada allí. Charles Spurgeon, 1856, contando un sermón en 1960 de su parte de su biografía, ¿no? No sé si han estudiado un poco, han visto una película, algo de este predicador, ¿no? de los 1800, ¿no? Del tabernáculo, o sea, la Iglesia Bautista Tabernáculo, o sea, ¿de dónde, no? Ya. No sé si se acuerdan un poco que la nieve le había impedido un poco llegar al ministro que tenía que predicar, o sea, el pastor, vamos a decir, oficial que estaba ahí, y no pudo. Entonces, como se hizo la hora, y él también, ya llegado la Navidad, él estaba, ella era, conocía las doctrinas, pero él todavía no era un joven, casi de 15 años, pero él todavía no había sido convertido, o sea, conocía doctrina nada más. Pero ¿qué sucede? Que él no había sido convertido, entonces él entra en una iglesia, o sea, ¿no? De una denominación, que sí era metodista, y ¿qué sucede? De que al entrar él, al no estar el ministro, se tiene que levantar uno, se levanta, dice que uno que no estaba muy, vamos a decir, muy preparado para predicar, porque no estaba en sí, no tenía, vamos a decir, mucha experiencia oratoria en lo que es esta materia, ¿no? Entonces se levantó medio como dudando, tambaleando, no sabía, y abrió la Biblia y apareció este texto, ¿no? Y él como que dudaba, no sabía hasta cómo lo vio el joven Spurgeon sentado, así como, y ahí como que cobró ánimo él y le dio sentido, o sea, vio que tenía su sermón, podía encaminarlo, ¿no? Porque lo dirigió hacia él, y a él le dice así: joven, parece usted muy miserable y siempre será miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedece mi texto. Pero si usted obedece en este momento, será salvo. Joven, mire a Jesucristo, mire. No debe hacer otra cosa sino mirar y vivir. Y así es parte de la cuenta de la historia, ¿no? Como este predicador, que ya está de más de decirlo, ¿no? ¿Quién es? Vemos como Dios obró, no solo obró en él, sino por medio, vamos a ver, de este texto, por darle a explicar por qué esta pequeña introducción, sino de este siervo que no estaba muy preparado para predicar, no tiene las grandes teologías sistemáticas, ni unos grandes seminarios. Dios obró en un vaso, ¿no? Decía, esto no queremos decir que el pastor o el ministro no se debe preparar, nunca estoy diciendo eso, todo lo contrario, yo como que avivo, o sea, el fuego para que estudien y se preparen. Pero Dios puede obrar así a veces, ¿no? ¿Y qué sucede? Y este joven se transformó, sabemos, en el predicador que conocemos, ¿no? ¿Y por qué? Digo, porque hoy le invito a estudiar, digamos, un libro todos los domingos, que toca estudiar el libro de Isaías. Quise mostrar esto, que los libros proféticos, hasta el día de hoy, pueden llegar y son todavía, vamos a decir, Dios obra por su palabra. Por eso no buscamos, no queremos leer muchos textos del Antiguo Testamento, o sea, cuando encontramos, pues decimos que a veces no sé, pero vemos que como ese texto, Isaías 45:22, obró en la vida, la palabra de Dios dice que no vuelve vacía, dice Isaías. Entonces no volvió vacía, y vemos cómo obró en este siervo, que él después se transformó, no terminó todas las cosas ahí, porque él también tuvo muchas luchas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces en el día de hoy, o sea, en esto. Voy a hacer una pequeña, por ahí ya subí algo al canal que se llama Introducción a los Libros Proféticos. No lo pude hacer muy bien porque lo tuve que grabar en mi celular, por eso salió como salió. Y gracias a Dios, ahora que no ha provisto un micrófono, podemos hacer la grabación un poquito mejor, o sea, en la máquina, ¿no? Pero ese que subí, en medio que no se escuchaba bien porque estaba por el micrófono, así digo, con un celular. Pero la intención es que yo me gustaría que aquellos que lo escuchen a eso puedan entender un poco de esto. Por eso me tomé el tiempito para poder hacerlo, ¿no? O sea, pero es así. Quiero decir antes de empezar que después, más tarde, si tengo tiempo, yo solo, voy a hacer algo sobre escatología reformada basado en Isaías. Porque algunos, por ahí, ya lo expliqué, para entender lo que estoy hablando ahora, se tenía que tomar el tiempo de escuchar introducciones a los libros proféticos, que ahí ya explicaba un poco, de que Isaías habla un poco de escatología, vamos a hablar, o sea, escatología cumplida, ya sabemos, el Mesías que vino, pero otra escatología, vamos a decir, de
profecía, que estuve hablando ahí un poco, ¿no? Que eso me lo voy a tomar en un sermoncito aparte, que lo voy a hablar, ¿no? Que no vamos a hacer este sermón, ahora vamos a decir que hacemos culto oficial, ¿no? De la liturgia ahora justo el domingo a la tarde. Pero lo voy a hacer, ¿no? Así que después lo voy a publicar. En una parte doy gracias a un hermano que tiene también vamos a decir, un lugar en Facebook, ¿no? Que se llama, y ni siquiera le pedí permiso de saludarlo, ¿no? Lo voy a decir acá, o sea que después lo voy a decir de nuevo, que es el hermano Arlington Baca, que tiene un Facebook donde permite que todos los que tenemos diferentes pensamientos, él tiene el mismo pensamiento que yo, no es aminalista, y podemos publicar ahí, que lo voy a publicar también ahí y también en el canal sobre Isaías, ¿no? Pero ahora sin más preámbulo vamos a empezar sobre ya hablaba un poco de lo que es la introducción al libro libros profetas, yo en ese que subí al canal, pero ahora voy a hablar otro poquito más para poder entender esto. En Deuteronomio 18, los judíos decían de que tenían que ¿cómo sabremos si un profeta es de verdad? No olvidemos, ya terminamos los libros poéticos, estamos en el libro profético ahora. Entonces, ¿cómo podemos saber? Si alguien viene ahora y dice que Yahvé dice esto, ¿y cómo sé yo si es verdad o no es verdad? ¿Cómo puedo deducir? Bueno, en Deuteronomio 18, en otras partes, Dios, Jehová le había dicho cómo podrían saber, pero no voy a ir porque si no, no terminamos más. Pero ya pasamos por Deuteronomio. La forma de saber era que si se cumplía. Si no se cumplía no era de Jehová. En vano hablado, no hablado palabra mía, decía. Entonces, ¿qué sucede? Para poder entender un poco de este profeta, ¿por qué decimos esto? Porque ellos no creyeron. Ahora que nos vamos a ver una gama de vidas martirizadas, de mártires, que el pueblo de Dios no escuchaba. Mucho de eso vamos a decir como Isaías, se cree, la historia cuenta, se cree que este Isaías fue cerrado, lo último, fue cerrado así con una sierra, cuando él se escondió en una parte, en un tronco, y un rey lo manda a matar. Se cree la historia, porque la Biblia no nos da luz. Pero mucho de eso van a ver como Jeremías, el domingo que viene, las cosas que sucedían. Entonces, ¿por qué no le creyeron a Isaías? Y tenían alguna razón. La Biblia nos muestra que Jehová había dicho que en 1918 que se cumplía, era de Jehová. Y cuando ya vimos en los libros de Reyes, y ya estuvimos viendo todos estos meses anteriores, vamos a ver cuando el rey Ezequías, estos asirios habían rodeado la ciudad, había tocado por arriba nada más, ¿no? Y este rey ora a Jehová, ¿no? Y Yahvé manda a Isaías, ¿no? Y que le dijo que no pasaría nada. Entonces, y se cumplió lo que el profeta decía sobre eso, ¿no? También cuando decía que si no cumplía el otro rey, también la que era malo, que no obedece, que no pusiera la confianza. Entonces las profecías que Isaías daba, vemos que se habían cumplido. Entonces, ¿qué sucede? Que era de Yahvé este profeta. ¿Por qué? Se cumplía lo que decía, y con ellos decían Yahvé dice esto, y se cumplía. Entonces ellos tenían que haber abierto los oídos, y cuando este hombre venía a decir algo decían, se ha cumplido lo que ha dicho él. Lo que sucede, que no tengo tiempo de hablar a ustedes, porque incluso sé que a muchos no les importa, a los que son muy así que les gusta estudiar esas cosas, los pormenores, así que sí, capaz que no importa. Yo soy más de hablar al público, a los hermanos más sencillos, ¿no? Pero también estoy preparado para hablar a otra clase de hermanos. Hay la crítica, vamos a decir, la otra crítica que se habla sobre Isaías. Muchos que no creen o cuestionan que Isaías, porque dice hasta que hubo 3, estoy contando un poquito de historia antes de empezar el libro. Dicen que hay 3 libros de Isaías, vamos a decir 3 Isaías, un Isaías que hubo escrito hasta una parte, después muere Isaías, porque es imposible que se cumpla todo lo que dijo este hombre. Todo esto es la vida, vamos a decir, Isaías no da mucha referencia de su vida, como vamos a ver el domingo que viene, Jeremías sí cuenta mucho de su vida. No da, pero lo que sucede es que muchos creen que no son. Porque ¿cómo puede ser que se cumpla tan exactas las profecías de este hombre? Entonces, hay mucho para hablar de este libro, y no se puede en 1 hora y media hablar de todo esto, pero hay mucha información que podríamos hablar sobre él, pero sí, lo que me gustaría recalcar es que sí, este hombre tenía que haberlo escuchado, y no sé que nunca escuchaba, ¿no? Es ahí el mismo Señor Jesucristo dice que ustedes habían apedreado, o Esteban con eso martirizado también, que habían apedreado a los profetas. Entonces ellos no era algo bueno, como dice, soy profeta, no era tan bueno, no eras muy querido con la profeta, porque me vine a decir palabras que no me gustan a mí. Entonces el profeta no te venía a decir cosas así, que ya lo hablé un poco de esta introducción al libro profético.
Entonces, ¿qué sucede? Lo que parece interesante de este libro es que los primeros 39 capítulos es como la antigua, bueno, en sí no es antiguo nuevo pacto, o sea, es un pacto, pero aparece así, pero vamos a decir, por decir, el antiguo pacto, o sea, los 39 capítulos y los 27 capítulos del Nuevo Testamento, los 39 capítulos de Isaías hablan de, vamos a decir, casi como del juicio de Dios, y los restantes 27 como hablan de la gracia de Cristo, ¿no? O sea, algo interesante, ¿no? O sea, para poder tener en cuenta cuando estudiamos. Podríamos hablar muchas de estas cosas sobre Isaías, pero no tengo tiempo. Me gustaría entrar a lo que yo preparé, en sí, el mensaje que tengo preparado para hoy, ¿no? Y lo decidí poner, porque es conocido por este nombre, es conocido por muchos nombres Isaías, pero en sí decidí tomarle un nombre que a él se le pone, ¿no? Que él decidí ponerle el profeta evangelística, el profeta evangelista a este sermón, ¿no? Porque es conocido así, él era, tenía mucho de sus profecías, eran mesiáticas, ¿no? De la venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver un poquito cuál es el mensaje, qué es lo que quería transmitir Isaías, o sea, cuál es el mensaje, porque si no ponemos a ver 66 libros no terminamos más. Entonces Isaías, vamos a ver que en sí estaba denunciando lo que era la infidelidad del pueblo de Dios, o sea, en ese tiempo, ¿no? Que ella le reprocha, o sea, lo que era, ellos habían entrado en la superstición, lo que era la inmoralidad, la idolatría, la codicia, y todo eso había entrado adentro del pueblo de Dios. Entonces, también habían sido formas crueles, se habían transformado como en formalismo, como los fariseos, viste, que decían con el labio solamente me alaban, era como, ¿a qué hora empieza el culto? A las 5, ¿cuándo termina el culto? Era toda una formalidad, eran hipócritas nada más. Y Dios miraba el corazón de que de verdad no lo amaban. Ellos venían a hacer un ritual el domingo y después se iban a sus casas. Isaías le viene, vamos a ver, no es Isaías, sino que de acá en adelante todos los profetas vienen a decirle, ustedes son hipócritas, solamente vienen a hacer un ritual nada más, pero ustedes no viven en sí para Dios. O sea, porque Dios, vamos a ver Isaías, que le va a decir más adelante en Isaías 29:13, y le dice, este pueblo solamente me alaba por la boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Isaías viene duro a dar, aparece y viene duro. ¿Qué pasa? Cuando aparece un profeta así, como que no gusta, ¿no? Y no le gustaba, como nosotros somos cristianos, que caramba, anda a predicar en el converso, algo así sería, ¿no? Porque era el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos, bueno, y entre otras cosas, este profeta va a predicar, que en sí había vamos a decir, un residuo, un remanente que iba a quedar, porque no todo va a decir Israel, todo será salvo, como dice Romanos 11, no, Israel no decía que iba a haber un remanente, como Isaías 49:6 y Isaías 1:9, No es que todos van a ser salvados, sino que él decía, y toda la mayoría probablemente, que había un remanente. Entonces el mensaje, pero aparte de eso, él daba no se quedaba solamente ahí, ahora qué haremos, sino que también tenía una palabra de esperanza para el pueblo de Israel y para todas las personas de hoy. Que había, en sí no es que él decía que iba a ser salvo todo Israel, sino que él estaba preparando una salvación espiritual. ¿No? Que eso voy a hablar en otro sermón que tengo, va a ser que todavía no sé el título que le voy a poner aparte, sobre una serie que subimos que se llama Escatología Reformada, ¿no? Que ahí voy a hablar, o sea, un poco vamos a decir, del mensaje, o sea, que hablaba, o sea, qué pueblo se iba a salvar de ello, y voy a tocar un poco de eso, o sea, del mensaje escatológico de Isaías, que acá no me da tiempo para hablar, porque si no iba a ser como 2 horas, por lo menos. Pero en sí era que la salvación iba a ser espiritual, proclamaba Isaías, pero no solo espiritual para ellos, sino que el mensaje de los profetas era que iba a ser una salvación espiritual no solo para Israel, sino que para todas las naciones. Mirad, a mí se salvo todos, y de todos vendrán a adorarte. En Isaías 2 también, que aparece, si ustedes han leído, dice que todas las naciones. Entonces este profeta tenía que estar atento a ellos, ya cuando Cristo vino, porque este profeta venía predicando que no solamente a ellos, sino que todas las naciones iban a ser salvos, ¿no? Y también había un mensaje sí, mesiático sabemos, no sé si se puede entender, porque no quiero usar esa palabra, porque yo sé que a veces no todo entiende, entonces no me gusta usar muchas palabras, pero sí que había la venida del Mesías, un mensaje escatológico que ya se cumplió, pero sí esa escatología cumplida ya sería, ¿no? Como diría el señor Oquem. Pero entonces, ¿qué sucede?
que no vendría solo, o sea, a socorrer a Israel, sino que venía a dar a todos los pueblos de la tierra, venía a traer un mensaje de paz para con Dios. O sea, porque el hombre está separado, vamos a decir, espiritualmente. Entonces, paz para con Dios, justicia por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Y la salvación que Él iba a traer. Entonces, eso es más o menos un poco el mensajito que traía el mensajito que venía a traer. Yo digo mensajito, o sea, por el sermoncito chiquito mío, no por Él. Así que, entonces me encomiendo a nuestro Padre para que me pueda ayudar a predicar este sermón, pues siempre me siento el más chico de los más chicos yo, porque saben que hago esta tarea, pues no, las iglesias están medias bravas, acá hay mucha la prosperidad, ya demonio, y no me ha quedado más que hacer esto acá, y entonces necesito la guía y el Espíritu de Dios sobre mí para que pueda estar transmitiendo lo que este varón de Dios predicó, ¿no? Un mensaje poderoso, ¿no? Y que yo pueda también ser guiado por su Santo Espíritu. Así que agradezco por las oraciones de muchos que oran, que nos dan fuerza, a mí también, que me parece que me han escrito mucho y siempre nos dan palabras de aliento, ¿no? Así que como una hermana que se llama Rachel, me parece que aparecía, que es de Panamá, que también ponía que gracias, o sea, porque escuchan los sermones, y agradecerles por ello, ¿no? Que mucho también hacemos por ello. Así que empezamos. Vamos a empezar por Isaías 59 y vamos a empezar la condición deplorable del hombre. ¿Cuál es? Sabemos, cuando nosotros predicamos la doctrina de la gracia, ¿qué decimos? La total depravación del hombre. El hombre está completamente depravado. Ya lo explicamos muchas veces, no decimos que el hombre hace solamente maldad, sino que todo su voluntad, vamos a decir, toda su mente, todo está dirigido, encaminado, se inclina hacia el mal, como dice Génesis 5. Entonces, en Isaías 59, el profeta, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la condición, o sea, de que el hombre está. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a predicar, por eso digo, ¿por qué profeta evangelística? Porque cuando vos vas a predicar, este profeta te enseña cómo predicar. ¿Cómo puedo predicar? Dios tiene un mensaje maravilloso para ti. Aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. No, fíjate cómo predicaba este profeta. En Isaías 59, 2 al 13, dice así. El subtítulo que aparece dice: confesión de la maldad de Israel, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestras manos están manchadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, no hay quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan luz iniquidad, incuban huevos de áspides, de serpiente, me parece que dice, tejen telas de araña, el que come sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestido ni se cubrirán con sus obras son más obras de iniquidad y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción en su camino. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de vosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y aquí tiniebla, claridad pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Trompezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia pero no la hay, la salvación pero está lejos de vosotros. Porque se han multiplicado vuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Y sigue el profeta, ¿no? Predicando en Isaías 59, del 2 al 13. Entonces, ¿qué es lo que le muestra? Muestra en sí la condición pecaminosa que estaba el pueblo de Dios. Pero me estará hablando en converso. No, si ustedes se dan cuenta, está hablando del pueblo de Dios. En una iglesia, vamos a ir el día de hoy, está hablando. ¿Cómo es posible? Somos cristianos nosotros. No es posible que nos diga esto. Por eso se enojaban. Como decir, no, creo que debes considerarte, hermano, creo que, como dice 2 Corintios 3, que examinaste a ti mismo. No, yo hice mi oración, yo hice esto, yo voy al culto, yo hago esto, doy el diezmito para la cosa. Sí, son obras. Tu corazón está alejado de Dios. Apedrearlo.
Y así vamos a ver de este domingo en adelante que no era como hoy el profeta, que dicen que son profetas. No, era muy diferente, venía como yo vi en esta introducción a los libros proféticos, mostraron que es uno que viene a hablar de parte de Dios, no que te venía a decir lo que te sucedía, así como el que estaba así con una bola y te dice, te tira las cartas, no eso es un profeta. El profeta venía como, la profecía es cuando estamos leyendo ahora acá y decimos, y leemos, Dios dice así, porque está escrito. Ahora también estamos profetizando por medio de las escrituras. En Isaías 1, del 2 al 6, vamos a ver que el profeta demostraba también su condición, ellos deplorable que estaban. Del 2 al 6 dice así: oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seré castigado? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay nada en él, nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿no? Entonces era el pueblo de Israel que estaba mal. Yo cuando entro, el perrito que yo tengo dos perritos, ¿no? No son muy lindos, son medio feitos, pero yo entro, el perrito mueve la cola así, salta por ahí, y cuando me voy, se entera todo el barrio, ¿no? Entonces, pero él me conoce, cuando vengo allá, cuando yo de trabajo allá en la esquina, vengo allá, y ya empieza a decir, su cola, ¿por qué? Viene el amo, me pongo contento, así yo vengo cansado, trabajo, no sé, así como que quiero que salga el camino porque vengo a trabajar 12 horas y estoy cansado, pero él te conoce y te mueve la cola. Israel dice que no conocía. Pero nosotros tenemos el pacto, estamos circuncidados. Se sepa entender, el día de hoy, levanté mi mano, me bauticé, vengo a escuchar un sermón. No servía eso, no sirve. No sirve porque el profeta le está mostrando su condición a ellos. Ellos han entrado como un ritual, pactaban con los demás y vemos que no se trataba de eso. Entonces Dios mismo dice que hijo los crié y ellos se habían rebelado, ¿no? Es como criar un hijo después que se rebele contra el padre. Entonces el buey conoce, después dice que el asno el pesebre de su amo. El pesebre no es como ese niño Jesús que vemos ahora que están hablando, hoy es justo 8 y están hablando de una bolita de Navidad. No es que el pesebre es algo, no, el pesebre era un lugar donde están los asnos, los animales. Entonces ellos conocen, después vamos a ver más adelante. Por eso que ellos no querían que el Mesías venía de ahí, porque dice que iban a hacer en estar en un pesebre. ¿Sabes por qué ellos no les parecía inconcebible eso? Quizás nosotros lo tenemos porque no tenemos esto, no tenemos la mente judía, pero ellos estar con los animales eran cosas inmundas, tenían que lavar las manos, así, todo eso, entonces era como tocar un animal, era algo así. Era como que, ¿entendés? No, que yo me lavo, pero me tengo que lavar las manos, pero no porque toqué algo así, sino que me gusta lavarme. Pero ¿qué sucede? Que ellos sí era inmundo, por eso pasaba al lado tuyo y no te hablaba. Si vos vas a Israel y le preguntás algo, no te hablan. No, vos sos un gentil, sos un perro. Entonces, ¿qué sucede? Que el Mesías venga en un pesebre, era inconcebible con los animales. Sí, el profeta va a decir que el Mesías vino y nació ¿con qué? Con gente inmunda como nosotros, pecadora, vino por eso, a habitar con nosotros, el Rey de Reyes. Y por eso no entendían mucho, ellos se creían como eran algo, sí, había sido elegido, porque ya lo vi un montón de veces, desde el año 7 y 8, ¿no? Pero no era porque algo era bueno en ellos, sino que Dios tuvo misericordia de ellos, ¿no? En Isaías 57, el profeta le sigue declarando, no nos olvidemos, que esto no nos olvidemos nunca, yo siempre digo lo mismo, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Porque de esta condición, en Isaías 57, Dios le muestra por medio del profeta la idolatría de Israel era condenada. Y ahí vemos un montón, una serie de no sé si acusaciones justas que hace el profeta, ¿no? Porque dice que en sí decía que entra en paz, descansa en su lecho, los que andan en el camino recto, viene hablando de lo justo, ¿no? Pero en una parte, en Isaías 57, que yo les invito a que ustedes lo lean, porque si tienen más tiempo, pero en el 21 dice así: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Por qué?
invitaría a que lo lea todo Isaías 57, pero en sí viene hablando que aquellos que impíos es lo que no hacen, vamos a decir, las cosas pías, en lo contrario de la voluntad de Dios, una vida piadosa, vendría a ser, que no hacen la vida piadosa de Dios. Entonces Dios dice que no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque el hombre está alejado, necesita un mediador para que haya paz entre Dios y los hombres. Entonces, ¿quién es? Jesucristo, que vino a traer la paz, es el príncipe de paz que vino a traer la paz entre ellos, porque el hombre está enemistado, en guerra, está alejado. ¿Por qué? Por la causa del pecado. Entonces, cuando predicamos, incluso Pablo, fíjense, o sea que Pablo mismo nombra al profeta Isaías en Romanos 3, 15 al 17, que dice así: sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en su camino, no han conocido la senda de paz. Entonces vemos que el profeta Isaías está mostrando que Pablo estaba leyendo que no tenía el Nuevo Testamento, estaba leyendo a quién, a Isaías él, ¿no? ¿Qué leímos? Lo que estamos leyendo hoy, estaba leyendo a Isaías, que sus pies, dice, veneno serpiente bajo sus labios, dice en el 3, llena toda su boca de maldición, de amargura. Entonces nos vemos que la condición del hombre es que todos sí han pecado, como dice Pablo, en sí está diciendo, dice, entonces ¿qué? Nosotros somos mejores que ellos, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, enseña con continuo con su lengua y sigue hablando, mostrando, cuando ya vimos estos 2 años de Romanos, una gama, vamos a decir, toda una radiografía de todas las enfermedades que tenés terminales, o sea, que es lo que muestra en sí el pecado en el hombre. Entonces, el hombre está corrompido y aparte no tiene paz. Entonces vemos que cuando el profeta, el llamado a predicar, nos dijo, si quieres darle la oportunidad a Jesús en tu vida y no tienes, yo te invito a que hagas esta oración o que vos levantes. No, fíjate cuando el mismo Yahvé lo había encomendado vamos a ver en Isaías 6, que es el llamado, en Isaías 58:1 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces la mandaba a predicar que del pecado, de un juicio al profeta. Entonces debemos entender que el profeta no es eso que vemos en el día de hoy, ¿no? Sino que el profeta vemos cómo venía en sí a traer los oráculos de Dios, a mostrarle al pueblo que estaba en sí mal, que se volviera de sus caminos y que se volviera a Dios, mientras en sí el hombre puede ser, Dios puede ser hallado. En sí el hombre no puede hacer, vamos a decir, ninguna obra, no puede, pero Dios quizá entenderá, o no, Dios no entiende nada, ni siquiera la fe que tienes. Vamos a decir, es una gracia que te ha sido otorgada. El arrepentimiento también es una gracia que te ha sido otorgada. Dios concede ese arrepentimiento, Dios concede esa gracia. Segundo Timoteo y también Filipenses 1:29 también nos habla de eso, que son gracias que Dios nos ha dado para que podamos creer y podamos arrepentirnos y después ejercer la fe, el arrepentimiento, ¿no? Son resultados nada más de eso, pero en sí no sirve nada, ni siquiera, y más si querés decir, yo creí, eso se transforma en una obra. Isaías 64, del 5 al 7, dice así: sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de lo que se acuerda de ti en tus caminos. He aquí te enojaste porque pecamos, continuamos en los pecados por mucho tiempo, y seremos salvos. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestra iniquidad como el viento nos arrastran. Dice Dios que todas las obras que estás haciendo para Él son trapos sucios de inmundicia. El profeta está diciendo, es como la parte vamos a decir, la parte que utiliza la mujer. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia no me puedo callar. Es como esa parte que utiliza la mujer, la sangre de un trapo, y la tiene que tirar lejos, ocultarla. ¿Por qué? Entonces, así dice Dios, ¿me querés dar eso a mí, ese trapo de inmundicia a mí? El profeta está diciendo, nada de lo que puedas hacer, o sea, te va a otorgar salvación y justificación. Entonces, debemos entender nunca,
porque esto nos va a hacer humildes. Porque si vos creés que le diste un changüí, o sea, como decimos en Argentina, digo yo, en Buenos Aires decíamos, una oportunidad, como se decía Cristo, entrar en tu corazón, o estuviste pensando y leyendo el tratadito, y bueno, vamos a ver si sí. No es así. Si vos creíste y ejerciste fe, porque Dios tuvo misericordia y dijo, tengo misericordia de quien tendré de misericordia, y Él te otorgó la salvación cuando Él pasó y te vio así tirado, todo enchastrado en tu sangre inmundo, y se tuvo misericordia de ti. Levántate, dice. Entonces, como vimos el domingo pasado, entonces nada de eso. Entonces el profeta se encargó de mostrar cuál era la condición del pueblo de Israel y la condición nuestra también, ¿no? Porque a pesar de que sea un pueblo escogido, el Señor te vio, te habías confiado. Es como vos te casás con tu marido, te confías. Yo me casé con él, empiezo a comer, él empiezo a tratar mal, y te confías. Y se confiaron ellos. Se confiaron, empezaron a adulterar, empezaron a, vamos a decir, a hacer negocios con el mundo, o sea, afuera, con Egipto. El profeta dice que bajaron abajo y empezaron a bajar abajo y a volver a Egipto. No quiero usar esa palabra, pero descienden, vamos a decir, a Egipto y empiezan a hacer una cosa somos escogidos, somos circuncidados, tenemos el pacto. Total, es nuestro marido. Y Yahvé sí muestra, o sea, que era el marido, pero ellos, vamos a ver que el profeta, después no tengo tiempo de decirlo, pero si no han leído Isaías o escuchado su audiovilla, Jehová le dice, o Yahvé le dice por medio del profeta, ustedes se fueron bajo a adulterar, bajo bajo árbol frondoso, ahí entre los yuyos, así a tener relaciones. Le muestra así como, yo soy su marido, y ustedes fueron a hacer eso. Era una forma de mostrarle que nosotros debemos apartarnos del mundo, ¿no? No esto no quiere decir que no nos podemos compartir a veces con las personas, sino necesitaría salir del mundo, pero no participar en las cosas que hace el mundo, ¿no? Se sepa entender, espero. Vamos a ver un poco del juicio de Dios, lo que predicaba el profeta. El juicio de Dios sobre las naciones ahora. En Isaías 2 y 12 dice así, el juicio de Dios: que es para mí la abundancia de vuestros sacrificios, dice el Señor, harto estoy de holocausto, de camelo y de cebo y de ganado y cebado y de sangre de novillos, cordero y machos cabríos, no me complace. Cuando venís a presentar delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que no, perdón, estaba leyendo Isaías 1, es Isaías 2, 11, la de Isaías 2, era el 11 y el 12, solo que un capítulo más. Hace rato que no me equivocaba, ¿no? Isaías 2, del 11 a Isaías 2, versículo 11 y 12, ahí está. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que es alzado y será abatido. Dios ha establecido un día, dice Hechos 17, 30 y 31, donde juzgará a tanto los vivos como los muertos, las naciones. Todos van a venir, el mar, porque dice que el río, el mar van a dar a los muertos, van a devolver, y todos se van a parar ante el trono de Dios a rendir cuenta. ¿Qué va a juzgar Dios en ese día? A ver si nosotros nos podemos ver ahí. La mirada altiva. Yo tengo estudios, no como este que no tiene estudios. Como dijo una vez uno que le dijo que tenía que trabajar, no me acuerdo, que escuchaba a mi hermano y dice que le iba a agradecer a Dios. ¿A Dios? Yo todos estos años yo estudié, dice. No, Dios, yo me capacité en la facultad, yo estudié, dijo. Y él tenía mucho estudio, ¿no? No sé qué le servía su estudio o ese conocimiento de la sabiduría en el día del juicio. No decimos nunca, como dicen muchos predicadores, que no debes estudiar. Sí, tenés que prepararte, pero nunca te olvides de sacar del lugar a Dios. Porque Dios te puede usar quizás en ese lugar donde te va a poner, pero nunca debe ocupar el lugar principal esas cosas, porque eso son vanidades, van a pasar. Dios va a juzgar la mirada altiva del que cree que es más que los demás, y va a humillar que es la soberbia. Dios aborrece el altivo, el soberbio, el que cree que sabe mucho, que es más que los demás, lo mira de allá arriba a los demás, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, y contra todo el que se alza. Dios quiere que seamos humildes.
Yo siempre le digo lo mismo. Lamentablemente me pone triste que muchos hermanos como de nosotros, como somos reformados, a veces se transforman en altivos y mucha teología y a veces digo que los pobres, o sea, las hermanitas, los hermanitos que tienen poco conocimiento, a mí me dan a llorar porque los veo que son humildes. Y no digo que tienen que ser humildes, no saben nada, tienen sentido que son humildes, tienen un corazón sincero, quieren aprender y nunca los veo altivos. Cuidado cuando estudiamos porque Dios nos da, pero que no se enaltezca nuestro corazón, porque le puedo asegurar que yo cuando empecé a estudiar, teología sistemática, y usaba palabras. La otra vez mi señora quería que yo usara una palabra que me decía, ¿me podés explicar? Y quería que lo subiera al canal. ¿Qué es monergismo y sinergismo? Decía, o sea, yo no entiendo. Claro, si tenés esos predicadores que los salvaciones son logísticas, las salvaciones no es sinergística. Y están así, claro, está bien, estudiá, pero no lo digas así porque Pablo mismo decía que no prediquemos así, o sea, tan complicado en 1 Corintios. Entonces, lo estudias para vos y no seas tan altivo, ¿sí? Porque hay personas que necesitan y no entienden eso del sinergismo, monergismo es que la salvación viene de Dios, y sinergismo es que vos cooperás con Dios levantando tu mano, haciendo algo. Entonces, para los grandes teólogos que les gustan así complicar a la gente que no entiende mucho, en sí la salvación, como ellos dicen, sería monergística, que Dios solamente obra. Lo siento, pero me pone mal que ellos hablen así. En sí, Dios, por eso se llama de la gracia, porque solamente Dios obra en todas las áreas. Pero hay que tener cuidado porque Dios va a castigar al soberbio, al altivo. Quizás si no lo hacen con mala intención, deben corregir esas áreas porque no todos entienden. Entonces, cuando tenés que hablar, te juntás con tu grupo, hablas con tu grupo. No me quiero ir más con esto, porque se me voy a desviar. En el 17 y 18 dice así: será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día, los ídolos desaparecerán por completo. Entonces va a juzgar todo lo que es el orgullo, la idolatría, la nariz parada, como diría mi mamá. En Isaías 3:9 también, ¿sí? Estamos viendo para que no se pierdan el juicio que Dios va a traer. ¿Y sobre qué cosas va a traer Dios juicio? 3:9 dice así: la expresión de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publica su pecado, no lo encuentran, ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. No olvidemos que Dios castigó Sodoma y Gomorra. Y hoy en Argentina estamos que permitimos, tenemos a decir el aval del Consejo de la Nación, que se pueden casar mujeres con mujeres, hombre con hombre, y Dios dice, ay de esos, porque Dios trajo juicio. Entonces va a traer juicio sobre esto, ¿no? Que vemos que es acá en Argentina es legal. En el 5.8, siguiendo unos juicios que Dios va a traer, dice así: ayes contra los impíos. Acá podemos ver el profeta que dice hay 6 ayes. Dice así: ayes sobre los impíos, hay de los que juntáis casa con casa y añadís campo al campo hasta que no queda ningún sitio para habitar, vosotros son en medio de la tierra. Bueno, y sigue mostrando, no tengo tiempo de mostrarlo, pero él muestra 6 ayes. Ay, dice de estas personas. El primer ay que trata sobre lo que es la avaricia. Yo les invitaría que lo lean de Isaías 5.8 en adelante, que dice aye contra los impíos, pero van a encontrar que los ay son contra el pecado de la avaricia. En mi casa tengo que hacer esto, ay, el año que viene voy a separar, me falta aquel, ay, dice Dios, ay, de que están con la casa, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Por qué? No está mal, digo, yo soy, vamos a decir, un pastor que no estoy ni contra el legalismo, que no se puede hacer nada, súper espiritual, ni con el que se quede así, que eso es pecado, todo pecado, no, un equilibrio. Dios primero siempre, preocupate si lees las cosas, pero sabes que sos un peregrino. Dios viene y se vengo a pedir tu alma hoy. ¿Cómo estás conmigo? No, me falta construir acá, que justo piste para mis hijos que tengo que dejar un legado. ¿Cómo está tu alma conmigo hoy? La casa me faltaba. Y el templo que te di, este templo tenía que haber construido, porque nosotros somos templos. ¿No? Por eso les digo, no soy un extremista, o sea que no se puede hacer nada, pero siempre Dios primero, porque Dios dice, ay de los que están tratando de hacer eso, porque querían tener más y más propiedad, hacer cosas y refaccionar, y completamente se preocupaban por esas cosas, ¿no? El segundo ay que Dios tiene, o sea, es que vemos en del Isaías 5, del 11 al 17, son las personas que le gustan
la parranda, me voy al boliche, lean Isaías 5, del 11 al 17, van a encontrar que personas le gusta amanecerse, tomar, divertirse, las fiestas, y eso, y Dios dice, ay de esos, dice Isaías 11, ay los que se levantan muy mañana para ir tras la bebida, y los que trasnochan para el vino de la hacienda, se les gusta la fiesta, la noche, y divertirse porque son jóvenes y hay que vivir la vida. Ay, dice Dios, ay de eso, no digo yo, dice, ay, en sus banquetes hay liria, arpa, hay pandero, flauta y vino, y se contemplan las obras del Señor. Le gusta la fiesta, en sentido para que nos podamos entender en nuestra época. Le gusta vivir. La música es mala, no es mala. Lo que sucede es que si algo es eso ilícito que vos tenés, se transforma en algo ilícito y querés todo el tiempo vivir para eso, se transformó en un pecado. Lo que Dios te dio para que vos puedas escuchar buena música. Dios te lo ha santificado y te obliga a orar. A mí yo no puedo, hay gente que por ahí le gusta música que por ahí no es cristiana, yo no sé, conozco gente que por ahí le gusta música melódica, otro romántica, cristiana estoy hablando, ¿no? A otro le gusta quizá escuchar más sinfónicas, no estoy hablando de escuchar rock and roll, pero estoy hablando de que si esa música que vos querés tan mala se transformó en algo, entonces, ay, dice Dios, entonces sigue hablando de muchos halles que hay acá, ¿no? En otros hall que hay acá, o sea, es que mostraba que en el 5.20 que dice, hay de lo que llama al mal bien y al bien mal, que tiene la tiniebla por luz y la luz por tiniebla, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos a decir que pervertían todo lo moral, o sea, todo lo que nunca viste y dice, ay, que no está mal esto, es para vos, porque vos lo ves así, pero es tu punto de vista que ellos le dicen, ¿no? Que para vos, nosotros no es así, solamente hay una forma de entender las escrituras de Dios, dice que está mal. Hay mucho que, voy a hablar muchos temas sobre esto, que para ellos no está mal hacer eso. Vos podés decidir, tenés libre albedrío si querés, y Dios va a traer, esto es largo alato porque voy a sacar una prédica de esto, si querés, pero Dios va a traer juicios sobre la persona que vos le querés decir y dice, no, está mal, o para vos, para mí creo que está bien, podemos decir, y Dios dice que va a traer juicio sobre estas personas, porque dice, por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y se ha extendido su mano contra ellos y la ha herido, los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Con todo esto se ha agotado su ira, no se ha agotado su ira y aún está extendida su mano. Pero Dios ama al pecador y aborrece a su pecado. Mentira, no es así. Salmo 5.5 dice que Dios aborrece al pecador. No es que, eso es lo que es todas esas cositas, esos textos, esas para frases que utilizan los predicadores. Vos siempre preocupate si está en la Biblia, porque Dios no es que te ama, o sea, voy a aborrecer, no, Dios es que aborrece a la persona que está haciendo eso. Sabemos que el pecado es la causa, pero la persona también es responsable por lo que está haciendo. Entonces debemos tener cuidado de no ser altivos, como dice, podemos juzgar eso. Recordemos a Romanos 12.3 que dice que no tenga más alto concepto de sí, de que se debe tener. Entonces debemos tener un concepto humilde de nosotros y cuidarnos, ¿no? El mismo Señor Jesucristo en Mateo 23 vemos que él también tenía otros ay, él tenía 8 ay. ¿Para quién? Para los escribas y fariseos, ¿no? Estos escribas y fariseos, así que veíamos que eran más religiosos, ¿no? De esa época. Él le pronuncia 8 ay o ayes contra los escribas y fariseos. No hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis a la casa de las viudas, aun cuando por el pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Les importaba la platita, como hoy en día los predicadores, ¿no? Estaban sentados a ver cuánto monedita ponés, ¿no? O otra vez escuchaba un pastor estaba hablando y dice, no, yo no pido el diezmo, pero bueno, pues terminó de predicar y dice, bueno, vamos a pasar la ofrenda y los diezmos, dice, pero ¿cómo? No. Claro, que no lo predica, pero al final lo pide. Ay, lo que están cobrando por predicar, ay, lo que transforman en lucro, la palabra de Dios, de gracia recibiste, de gracia deis, dice.
ay de esos que están así. No se tiene que hacer eso. Estos fariseos eran hipócritas, ¿no? Le hacían cargar muchas cargas a un prosélito y le ponían muchas cosas, ¿no? No tengo tiempo de hablar, pero tenemos, así como el profeta Isaías, también el Señor Jesucristo dijo que iba a haber muchos hay para ellos. En Lucas 9, 13 al 16 también hay otros hay sobre las ciudades, ¿no? Aquellas personas que se le ha predicado y no quisieron escuchar. Vos le predicaste y no quisieron saber nada. En Lucas 9, 13 al 16 el Señor Jesucristo dice, ay de esos que se les ha predicado y no quisieron, como dice la ciudad, empieza a nombrar que se le había predicado. ¿Por qué dice ay? Porque no te desecharon a ti, mujer, o a ti, varón, que predicaste, sino Cristo dice en Lucas 9, 13, 16, me han desechado a mí, en ese momento, a mí, porque no era vos que vos eras el Salvador, o sea, Cristo era el Salvador, a mí me han desechado. Ay, entonces, debemos tener cuidado de esos ay. Entonces, el juicio que van a venir sobre la tierra, el profeta predica, cuando vos predicás, entonces, ¿qué decís? Dios ha establecido un día donde jugará tal, Hechos 17, 30, 31. Hebreo 9, decir que Dios después de la muerte en el juicio. Apocalipsis 20, mostrar que el gran día del trono blanco, donde van a estar parados. ¿Cómo es esto? Sí, esto va a suceder. Tenlo por seguro que va a suceder. Si no, cuando muera vas a la presencia de tu Creador, no de tu Padre, de tu Creador. Y te vas a rendir cuenta. Y si sos cristiano, de tu Padre. Entonces entra al gozo eterno, te va a decir hijo o hija amada. Pero ellos tendrían que rendir un juicio. En Isaías 13, entonces debemos dar cuenta qué es lo que predicaba este profeta. Porque es como hoy en día que escuchamos, viene el profeta tal al estadio, o viene la profetisa, como yo estaba acá, como yo pertenecía, aquí no me conoce, yo estaba en esa iglesia bastante de esa, ¿no? Entonces conozco bastante. Y me acuerdo cuando vino la profeta esa que decía, acá hay una persona que no sé qué, y pasaban así. Y claro, si hay un montón, con algunos la va a pegar con la profecía. Que le duele el callo izquierdo. Ah, a mí, dijo uno. No dijo el callo izquierdo, pero dijo algo de eso, ¿no? Que le dolía y pasaba siempre mismo. ¿Te acordás? Sí, la enfermedad, tenía unas cuantas, ya hacía una lista. Algunos de tener algo, decía. Sí, entonces decía, bueno, pero lamentablemente pasa eso, ¿no? Hoy me río, pero en esa época yo decía que era un profeta, me acuerdo. Hasta hice un video, ¿no? Un video que dije, cuando estábamos haciendo la serie de Sermón del Monte, yo puse un video en el canal que dije, yo fui un profeta falso, dije. Y confesé, o sea que porque a mí me ha enseñado eso. Profeta de las naciones, vos sos como lanza, puntero, no sos cola, y todas esas cosas. Y vos salías así, soy Apolos, poderoso. Claro, y vos ya golpeé la mesa porque tenés profecía. Claro, y eso sucede. Entonces, Dios dice ¿qué profetiza el profeta? Esto, mismo juicio, póngase en la cuenta con Dios, somos pecadores. ¿Ven lo que muestra el profeta? En Isaías 13, profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia que tuvo la visión. Bueno, no tengo tiempo de hablar todo, pero en sí, profetiza, ahora explica, tengo un poquito de agua porque hace calor. Gracias. Él está profetizando acá en Isaías 13 sobre la Babilonia. Hay muchos puntos de vista, voy a tratar de mostrar algunos yo. Isaías 13, 9 a versículo 11. Bueno, él muestra en sí una profecía sobre Babilonia. Dice del 9, he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán luz, y oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más que el oro. Por tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. Eso es Isaías 13, decía sobre Babilonia. En Isaías 47 del 7 al 11 también está la misma profecía también sobre Babilonia. Pero si nos vamos a Apocalipsis 17.5, sabemos que también es un libro simbólico, ¿no? Pero ahí de Isaías 17.5, ustedes si lo han leído o tienen idea más o menos un poco de eso, dice así:
y sobre su frente había un nombre escrito de misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Tenemos tiempo de hablar mucho de esto, pues es larguísimo. Pero en sí, esta madre de las rameras es un sistema religioso, donde vamos a ver si ustedes leen Apocalipsis, donde los reyes de la tierra, los presidentes y todo eso, como que se juntaban y adulteraban con ellos, o sea, habían fornicado, ¿no? Se han tenido con ellos en relación con este sistema religioso, ¿no? Y todos los mercaderes de la tierra se enriquecen. Vos ves que la religión falsa, vos vemos hoy que se enriquecen. Para de sufrir, Dios te quiere dar el auto, ven acá, pactar, y se enriquecen con ella. Este sistema religioso que lucran, la religión se ha transformado, no es la religión, no es el cristianismo falso, el cristianismo ¿cómo se dice? Falso, por decir, se ha transformado en esto, en un negocio. Ponete la gorrita de Jesús te ama, no sé, si amás Jesús toca bocina. Sí, ¿no viste todas esas cosas que venden? ¿No viste? Sí, pero es que soy el único que veo esto. Soy un profeta, estoy viendo cosas que no ven ustedes. Claro, caramba, son cosas comunes que suceden. En mi país sucede esto. ¿No viste eso? Los loguitos que ponen atrás, ¿nunca viste? Bueno, yo sé que yo no trabajo. Voy en el centro y acá no venden librería. ¿No viste los stickers que venden? Corazoncito y eso, sí. Sí, es común eso. Bueno, ¿qué sucede? Fornican, lucran con Jesús, con la remera. Todo es un lucro. Mirá, voy a decir algo que se van a enojar hasta con unos amigos míos, estoy seguro. Pero hasta dentro de los cristianos reformados nosotros entró el lucro. ¿No me crees? Ahorita ahora como algunos estaban enojados me van a eliminar. Salen remeras con las 5 solas. Son la escritura, qué bueno, comprar. Pero no sabes que están lucrando. Están lucrando. No quizás el hermano con buena intención que quiere poner eso y él quiere mostrar. El negociante está lucrando ya con la reforma, los libros. Entonces se está transformando en una cosa. Quizás nosotros sinceramente por ahí nos identificamos, queremos comprar algo, pero tras de eso hay un negocio de gente que no son todos cristianos. Dicen, hermano, y te ponen sola Cristo, te ponen, tengo el último libro que salió, ¿sabes, hermano? Mentira, si no son cristianos, está lucrando. No todos son cristianos. El cristiano quizás sí quiere comprar esas cosas porque tiene una intención, pero tras de eso se transformó en un negocio. No es nuevo algo que estoy diciendo, caramba, es algo viejo. Ya en Israel se transformaba, si van a hacer los sacrificios y Cristo con el látigo pegando en los mercaderes de la fe que se vayan a vender sus cosas a otro lado, le dio vuelta a todos los cambistas, todos así. ¿Qué hacen ustedes? ¿Esto es casa de oración? No es nada nuevo que estoy diciendo yo. Bueno, este sistema religioso se trata de los mercaderes, como se estaba hablando, este sistema ha estado, no es que va a venir al gran, ya siempre ha estado, ha matado a muchos cristianos, los mártires de Cristo, ¿no? Ha estado y siempre va a estar. Entonces va a venir un juicio sobre esta anti-iglesia, que es apóstata, ¿no? Que dice, va a haber una apostasía final, va a venir, ya estamos en los postreros tiempos, dijeron los apóstoles, ya estamos en los postreros tiempos, dijo. No, en los postreros tiempos cuando viene, hermano, creo que ya estamos en los... No es que creo, ya estamos, dijo Juan, lee primera de Juan. Hijito mío, ya estamos, lo dijo también Pablo, ya estamos, ya. Entonces, ¿qué sucede? Ha estado y siempre va a estar, no que va a venir, se va a levantar, quizás incremente un poco más, pero ya estamos hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver, que Jesús iba a decir, que Jerusalén en sí había adulterado y se había mezclado, o sea, había hecho pactos con las naciones. Eso es lo que debemos tratar de la iglesia, no hacer eso. Vamos a hacer pactos así, quizá me va bien, o el Estado me puede dar algo, me voy a mezclar, y que tenía cosas para hablar, pero mejor me callo. Pero sí, si empiezan a mezclar con las naciones, ¿no? Y hacer pactar cosas, ¿no? En Isaías 1, del 1 al 21, del 1 al 21 al 23 dice así: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesino. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas, no defienden al huérfano y llegan ellos a causa de la viuda.
Isaías profetizaba un montón de cosas. Mira, yo no tengo tiempo acá, porque no lo tengo ni siquiera, es más, lo eludí, lo saqué del bosquejo. Me olvidé, pero mira, no sé si por qué me vino a la mente de una profecía que en sí Isaías tiene, no me acuerdo si la puedo encontrar acá, voy a tratar de encontrarla. Pero hay una parte donde Isaías profetiza sobre los falsos pastores, porque no lo tengo anotado porque no le iba a pensar a predicar, pero los falsos pastores que se estaban cargados de sacarle la lana a las ovejas. Es como una de las primeras películas que subimos como recién empezamos. Acá no lo tengo, pero hay una parte donde estos falsos pastores en sí le sacan la lana a las pobres ovejas y vamos a decir, la esquirlan, ¿no? Pero Dios le va a traer juicio contra todo esto, ¿no? Que se decía, ¿por qué? Porque Dios había hecho un pacto con ellos. Y ellos se olvidaron y fueron así como Dios no hace nada, vamos a hacer algo, vamos a mezclarnos, a ver si Dios nos bendice. No, dice, esperad en mí. Entonces ellos habían hecho algo y se habían mezclado, habían descendido a Egipto, ¿no? Como dice Isaías 30, ¿no? Ellos bajaron a Egipto, dice, ¿no? Se habían unido, habían hecho una alianza inútil con Egipto. Dice, ay, los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo del faraón, buscar abrigo a la sombra de Egipto. ¿No? Esto es la iglesia, cuando busca, vamos a decir, mezclarse con el mundo para tener cosas. No, dice, ay, me bendició, no te bendició, mentira. Vos buscate unirte con las cosas del mundo, buscar un plan o una estrategia para incrementar tu iglesia y hacerla más grande. Hay de los que se mezclaron con el mundo y trajeron la música del mundo y show dentro de la iglesia. Descendiste a Egipto para traer, porque eso no es de mí, dice el Señor, no es de mí. No, pero me bendició, no te bendició, como decía el otro profeta más adelante que vamos a ver, que decía, ustedes se bendecieron, ustedes mismos se han bendecido, pero no es que Dios le ha bendecido. Entonces, todo esto se había vuelto, vamos a decir, en un ritual. Ellos habían entrado como, tenemos que ir el domingo a escuchar el sermón, tenemos que dar una ofrenda, tenemos que hacer esto, y era todo como un ritual que habían hecho, ¿no? Y Dios que decía, oíd la palabra del Señor, Isaías 1:10, al gobernante de Sodoma, escuchar la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, que es para mí la abundancia de vuestros sacrificios, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, carnero y de cebo y de ganado cebado y de la sangre de novillos, corderos de machos cabríos, no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De qué pisoteis mi atrio? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. El incienso es la oración. La oración que hacen ustedes, cuando ustedes oran para mí, dice Dios, yo vomito. Porque es falso lo que hacen ante mí. No hay un corazón sincero, humillado, preparado para orar. Ellos venían así como nada más y oraban. Luna 9, día de reposo. Bueno, dice que no toleraba iniquidad de asamblea solemne. No le importaba nada. Se han transformado en algo como decir religión, eso. No tenían una comunión con Dios. Y Dios ya se había enojado. Entonces lo manda por medio del profeta. ¿Te imaginas un profeta que venga así y entre en un lado? Vamos a ser un hermano en la iglesia decir eso y lo apedrean, ¿no? Isaías 29:13. Hipocresía de Israel. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Domingo de religión, cantar y yo, sí, salir a predicar. Se ha convertido en una tradición aprendida de memoria. Isaías 29:13 decía el Señor. Ustedes lo que solamente tienen es una tradición que ya aprendieron cómo hacer las cosas y las siguen así como una rueda que la buscáis y va girando nada más. Y ya saben. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden apreciar, Dios está interesado en el corazón de las personas, no en una tradición que debemos hacer
porque vos no tenés tantas como yo, 100 miembros o 50 miembros. Todo es una tradición para ellos. No es si de verdad los poquitos que están, de verdad le están adorando con un corazón sincero a Dios. ¿Dónde está tu corazón? Entonces, mismo Señor Jesucristo en Mateo 15, versículos 8 y 9 decía así. 15, dije, ¿no? 15, versículos 8 y 9 decía así: este pueblo con los labios, vamos a empezar del 7, Mateo 15, versículo 7, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. La iglesia, en esa época, empezaron a enseñar cosas ya, doctrinas y enseñanzas de hombres, grandes seminarios, cómo hacer crecer la iglesia, cómo hacer aquello, doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, no los preceptos. ¿Por qué estudiamos? Nosotros me preocupaba de estudiar toda la Biblia, lo que más puedo dar, vamos a hacer un libro por domingo, porque mi idea es que puedan tener una idea más o menos qué es lo que se explicaba, por qué Dios estaba enojado con este pueblo, qué es lo que había mal, que puedan entender la Biblia. ¿No se ha entendido, chavo? Ahora el 14 de diciembre, 14 de diciembre, vamos a cumplir 5 años en el canal que estamos subiendo prédicas. ¿Por qué no predicamos que esto se vaya también a otros países, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, México, Estados Unidos? ¿Por qué? Porque sabemos que usamos estos medios para que se vaya, pero ¿qué es lo que usamos? Siempre estamos estudiando las escrituras, viendo un libro, y dejamos estudiar antes que estudiamos exegéticamente texto por texto, pero ¿qué? La doctrina del Señor, eso es lo que ocupamos, no preceptos de hombre. Entonces Yahvé estaba enojado con el pueblo de él, ¿no? Y decía que él lo iba a entregar al enemigo. Dios dice que le iba a entregar a ellos. En Isaías 7:20 dice, en aquel día con navaja alquilada en las regiones más altas del Eufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el pelo y las piernas, y también le quitará la barba. Bueno, aquellos que no pueden entender, esto era para ellos, que le saquen la barba para ellos y que lo afeite hacia la cabeza, era algo como tremendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en sí yo tenía, no tengo tiempo de explicarlo, ¿no? Pero era una forma, vamos a decir, de humillarlos. O sea, los asirios, así acá cuando los asirios lo afeitan a ellos con la navaja, vamos a decir una metáfora de la humillación, o sea, que se le hacía, ¿no? Era a los pueblos de Medio Oriente. O sea, era una forma de humillarlos. Yo no sé si han leído, pero voy a leer algo de la Biblia, que es Isaías, que muchos quieren ser profeta. Voy a nombrar una de las cosas que padeció este profeta. ¿Vos crees que es fácil ser profeta? Yo soy profeta de las naciones, caramba. No lo escuchaste nunca así, yo soy lanza y no sé qué. Dios, bueno, fíjate lo que hacían muchos profetas. Hay muchos profetas, vamos a ver dentro de poco, que Dios le dice que la luz de sus ojos se le va a morir. Y le saca muchas cosas a este pobre, no me acuerdo si es Jeremías, que vamos a ver, y muchos otros, que ellos, otro profeta también, o sea, que tiene que casarse con Gomer, que es una tremenda señora, iba a fornicar todo bajo árbol frondoso, y o sea, era un hombre, varón de Dios que la amaba, y eso representaba al pueblo de Israel. Yo les amo y ustedes fornican perdiendo el tiempo en otras cosas cuando yo ya los liberé. ¿Por qué fornican, me engañan así? ¿Y qué decía? Levantaba un profeta y le hacía eso. Bueno, ahora vamos a ver, antes que lleguemos a eso, vamos a ver el primer profeta, qué es lo que pasó. ¿Te gusta ser profeta de las naciones? Como dice que bueno, yo soy profeta, me pone. Bueno, ok. Fíjate Isaías 20, del 2 al 4. No sé si lo han leído ustedes. ¿Nunca lo leyeron? Fíjate, Isaías 20, del 2 al 4. Isaías andaba con la cola al aire durante 3 años. ¿No? Está escrito acá. Isaías 20, del 2 al 4. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata la sandalia de tus pies. Así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo,
por 3 años como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus. Así el rey de Asirio llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Te imaginas este profeta andando desnudo? Me gusta ser profeta a mí. Yo a veces como siempre me emociono, ¿no? Pero ¿qué sucede? Me pone mal esto. Porque imagínate este profeta, ¿te lo imaginás a Isaías con las nalgas al aire? 3 años, desnudo, Dios dijo, tenía... Y otros profetas que vamos a ver, pero él fue obediente a la palabra de Dios, porque era un simbolismo, era un simbolismo que Dios después ahí nos muestra, así como así ustedes son vergüenza para mí, así van a ser avergonzados ustedes. ¿Qué voy a hacer? Los voy a entregar al enemigo. Así pasa Dios nos entrega. Cuando nosotros nos entregamos completamente, ya no hay nada que luchar. Entonces vivimos una vida, no sé cómo se dice en el griego, no me acuerdo bien, ¿cómo se llama? Peripateo me parece que se llama. Quiere decir caminar continuamente en el pecado, sos una fábrica caminando. Nosotros creemos que somos salvos por gracia, y salvo siempre salvo, por eso no quiere decir que nosotros continuamos continuamente en pecado. Puede venir a atacarnos continuamente como Charles Spurgeon cuando fue salvo con este texto, dice que después continuaba siendo atacado, y después seguía el enemigo rondando como un león. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo ya no tenía conciencia de nada, ya se veía todo como un ritual, así, y como que no había nada, no había un corazón dispuesto. Y entonces, eso es lo que sucedió, y vemos que después, ya saben, ¿no? Son entregados. Como otros profetas cuando son entregados, Isaías sí no ve cuando con el pueblo se va, sí, pero otros profetas sí viven, vamos a ver Ezequiel y Jeremías, ellos viven en la parte donde ellos están viendo así como son llevados. Este está anunciando, este profeta, lo que va a suceder. No olvidemos que todos estos libros, todos que están acá, todos que están acá, está sucediendo todo al mismo tiempo. No es que así pasaron muchísimos siglos de años, son ahí nomás. Si ustedes estudian la historia, están ahí nomás. Isaías me parece que era contemporáneo de Osea, en ese momento estaba predicando Osea, que Osea está por acá atrás. Pero estaban en ese momento también predicando, como pastores, vamos a decir, en el mismo lugar, predicando, para que se pueda entender. Mirá, vamos a ver cuando Isaías se encuentra con Dios, porque nunca escuchaste, el Señor se sentó al lado mío. Yo una vez cuando yo vine recién, cuando yo pertenecía a esta mega iglesia, vamos a decir, carismática, que eran enormes, que venían muchos de los artistas que están acá en Argentina, ¿no? Que son conocidos, no quiero nombrar, que van al estadio de River, eso acá en Buenos Aires. Pero venían muchos de eso, ¿no? O sea, por lo menos era grande, ¿no? O sea, yo creo que venían una vez, uno de Estados Unidos, un morochito. Sí. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero ellos creen en que sí, Dios se puede aparecer. Y uno de esos que vino acá, me acuerdo que yo estaba acá, me dijo, no, yo quiero compartir con vos. Y el corazón sincero tenía, porque anoche me acuerdo cuando Jesús apareció y me tapó, a mí yo tenía frío y no estoy inventando, me tapó así, y yo conté mucha historia. ¿Es mentira? Yo no estoy tratando de decir nada, porque muchos lo leen de libros, los carismáticos, MacArthur y otros libros, pero yo lo viví, yo sé lo que viví esas manifestaciones demoníacas. No es que, sí, yo las viví en carne propia, yo sé que Satanás te ataque con unas puertas y esas cosas, porque yo salí de esas iglesias donde de verdad hay un espíritu engañoso. Y que no me venga con un libro que lo leí porque soy reformado, porque yo también creo la doctrina de gracia y soy reformado, y cuando dice estoy en contra de la reforma, no, yo estoy en contra que es más que un libro todo esto. Hay poderes demoníacos de verdad que se mueven. Si no fuera por la gracia del Dios soberano que se ha movido en mi vida, Satanás me hubiera destruido y matado. Por eso me duele cuando dice, una iglesia chiquitita. ¿Qué sabés vos del ataque de Satanás? Libros nada más sabés. Libros nada más, pero nunca te has enfrentado, nunca te has atacado. Si fuera por él, yo sé lo que es atacarme y que me reviente, me tire en el suelo ahí y me quiera matar. ¿Te ha pasado eso, pastor? No me ha pasado. Yo leí muchos libros de teología sistemática y son muy buenos, barcos y todo lo que quieras, porque yo también los tengo. Pero no te olvides que hay un poder y que si no es por la gracia de Dios, ni siquiera tendrías el ministerio que tenés. Entonces,
debemos entender esto y ser humildes, nosotros que tenemos la doctrina de la gracia, porque las doctrinas de la gracia nos deben humillar, no deben hacer, mira, sin más preámbulo y nada, vamos a ver Isaías 6, a ver si él se podía jactar de algo. Él se encuentra con Dios, dice, visión de Isaías 6, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, cada 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena hasta toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos y los umbrales, la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y eres quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oía la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? Bueno, sigue hablando. Cuando Isaías, vamos a decir su llamamiento, en su visión y llamamiento que él tiene, podemos aprender 4 cosas. ¿Qué cosa? La bola de pájaro le voy a tocar. Una, no vio diciendo, ay, Dios es amor, sino que él vio, dice, la santidad de Dios, santo, santo, santo. Él puede ver la santidad de Dios. ¿Qué crea en eso cuando ves la santidad? Cuando te encontrás con un Dios santo, cuando te predican que vos violás la ley de Dios, que son transgresores, y te muestran la santidad de Dios, el atributo de Dios, ¿qué crea eso en ti? Crea vamos a decir, una convicción de pecado, te ves convicto de que vos estás mal. Isaías dijo, ¡ay de mí! Convicción de pecado. Primero vio a Dios, o sea, cómo es Él, tus atributos, y él vio que se sintió contrito y humillado por el pecado, fue convencido por el Espíritu de Dios. Y él se dio cuenta que había un juicio pronto sobre su vida. Pero ¿qué pasa? Pero a la misma vez se le perdonan los pecados cuando él reconoce que es pecador. ¡Ay de mí! Dice, que vivo. Él reconoció que era... ¿Qué pecado aparentemente tenía? Boca sucia. No es malo eso. Sí, dice que ¡ay de mí! Porque se consideraba una boca sucia. Labios inmundos, sucios. Me parece que vivía en un lugar donde era común eso. Capaz que naciste en una familia que todos decían boca sucia, mala palabra, y es común. Ya no es como porque estás en Cristo Jesús, ya no es más común. Entonces dice que le tocó, le purificó la boca. Bueno, purificar significa en esa área. Van a estar las luchas, por ahí me pisan el piso y me sale una suciedad en el colectivo porque justo me pisan en el pie, ¿no? Pero no es que vivo diciendo siempre eso. Entonces reconoce su pecado, ¿no? Y nosotros ahora empezamos con el poder de Dios a luchar contra eso, pero no vivimos continuamente en eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pero él sabía que había una esperanza de salvación, y después Dios le manda a anunciar el juicio, o sea que iba a tener sobre la destrucción de su pueblo. Le manda que se arrepienta. Si se arrepentían, Dios le iba a hacer, como vi en la introducción a los libros proféticos, Dios iba a revocar ese juicio, no como niño, le manda a ver si se arrepiente y Dios no le trae. Pero, ¿qué sucede? Que muchos no hicieron caso, ¿no? Dios les mandaba que huyeran de ese lugar. Yo hay un libro cual me gusta más, ¿cuál es? El progreso del peregrino, que no se escuchó. Ese. Cuando él huye de la ciudad de destrucción, ¿no? ¿Se acuerdan? El peregrino se va, Dios le dice que venía un juicio por el evangelista, por el libro. ¿Qué era el libro? La Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Huí, pueblo mío, dice Dios. Huí, pueblo mío, porque viene la ira. Huí de la ira venidera. No, que Dios trae. Dios tiene por ahí, como yo iba en esa iglesia acá que venía, yo me acuerdo que entró un hombre, vamos a decir, calvo, no me tenía a saber cómo se llama. Yo estaba sentado en una iglesia acá, una iglesia pentecostal, esa que están acá, que yo fui a la mayoría de todas, no es que me estoy reuniendo acá porque quiero ser el gran pastor. No, que yo me fui a la mayoría de los pastores de ahí a ver dónde podía congregarme, hasta me salían pastora, que yo no era no sé qué cosa, que venía a la casa de Dios, tenía que venir vestido de no sé de qué forma, que no me dejaba entrar. Y pasé por muchos lados, hasta cuando Dios, y llorando, a ver qué hacemos. Y todo es una fornicación tremenda, el cumpleaños, payasos acá en la iglesia, cualquier cosa. Entonces no me quedó más que hacer esto. Entonces, como se reunían en la antigüedad, huir
Huye, Daniel, huye. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, Daniel, léete el libro de los mártires. Se reunían en las cavernas. Se leían, estoy esperando un libro que no llega más, que se llama El mártir y la catatumba. Estaban allá abajo. Pero ahí no había una gran iglesia con cerámica y pantallas. No había eso. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué pasó? Han fornicado, han traído cosas del mundo y la gente se entretiene y todo es un show. Y parece que no son cosas malas, pero se va sacando la prioridad que es la palabra de Dios, el mensaje. Después las cositas que puedas poner dentro de la casita donde querés estar, te congregar, son cosas secundarias. El mensaje es lo que tiene. Entonces debemos huir de esas cosas. Dios, dice, le prometió a su pueblo, a pesar de todo eso, que iba a venir un Salvador. Tengo que apurar por ver. En Isaías 7:14, ve a vuelo de pájaro rápido, dice así: por tanto el Señor mismo dará una señal, aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. No tengo tiempo porque los grandes críticos dicen de que esta profecía era para otra cosa, de que iba a venir ahí porque esta profecía, pero no tengo tiempo porque era un mensaje para acá. No tengo tiempo de hacer ese estudio exegético que dice mucho, y no me importan mucho los datos críticos que atacan la Biblia, ¿no? Porque decía que era un doble mensaje también, pero no tengo tiempo. Sí, palabra de Dios dice, promete que iba a venir Emmanuel con nosotros, ¿no? Y si ustedes se van al libro de Mateo, van a encontrar en Mateo 1:21 al 23, ¿para qué vino Jesús? Para arreglar tu matrimonio, para que te seas próspero, para que te vaya bien. ¿Para qué vino Cristo? ¿Se acuerdan? Y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Lo que había predicho el profeta. ¿Quién? Isaías 7:14. Después en Miqueas también, me acuerdo, Miqueas 5 también, que iban a hacer un pesebre. Entonces, ¿para qué iba a venir el Salvador? Para librarnos del pecado. Eso era lo que Israel no entendía, creía que era para un sistema político y todas esas cosas. Y sí, vemos que iba a venir el Mesías en Isaías 9 versículo del 2, el 6 y 7 dice así: el pueblo que anda en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitan en la tierra y sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el 7 dice, Isaías 9:7, el aumento de su soberanía y de paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ya estaba el profeta Isaías, entonces decimos un profeta mesiático, él estaba ya prediciendo la venida del Señor Jesucristo. En Isaías 11, versículos 1 a 5 también dice lo mismo: y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y repasará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se deseará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y hallará con equidad a los afligidos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío, y la justicia será señalidor de sus lomos, y la fidelidad señalidor de su cintura. Entonces vemos una gran gama de textos donde el profeta estaba anunciando la venida del profeta. Tenemos también Isaías 43, Isaías 42:8, que el siervo sufriente. Tenemos muchos textos que no tengo tiempo de hablarlos por cuestiones de tiempo, donde se profetizaba que iba a venir el Señor Jesucristo, ¿no? En Isaías 42, voy a tocar abuelo de Pascua, ¿no? Para que lo tengan en la mente, no porque yo lo voy a tocar, porque no lo puedo tocar por cuestiones de tiempo. Son 66 capítulos que es imposible de verlos a todos. Hay algunos que se toman años, ¿no?, en hacer todo esto. Pero en Isaías 42 vamos a ver que el siervo de Jehová, la promesa de Dios a su siervo. Entonces, después de mostrarle todo esto, Dios le promete que iba a venir a Salvador. ¿Qué aprendemos con esto? Cuando vos predicás, ¿qué le decís? Mirá,
levanta tu mano, cree en Jesús, si vos le das... No, fíjate que cómo predicaba Pablo, cómo predicaban los apóstoles, cómo predicaban los profetas, le mostraba su condición pecaminosa, pero también le daba un mensaje de salvación, una esperanza, había esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Había una promesa, dice, aquí mi siervo al que yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino, con fidelidad traerá justicia. Y sigue hablando y hablando. ¿Quién era que iba a ser? El siervo que vino a servirnos. ¿Quién vino a servir? ¿Quién vino? Se vino a humillar. Vemos que el Señor Jesucristo, Dios había prometido esta promesa que iba a venir. En Isaías 43, 10, 11, dice así, Isaías 43, 10 y 11. Este texto no sé si lo saben, son de los testigos de Jehová. A ver si lo pueden. Si no han escuchado nunca los testigos, Isaías 43, 10 y 11, dice así: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo quien ha escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, y después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo ha anunciado y he salvado y lo he proclamado, y no hay entre vosotros Dios extraño. Si vemos nosotros, o sea, ahora vamos a no olvidemos eso, que si ustedes, me olvidé de decirlo, han estudiado Isaías, el nombre de Isaías quiere decir las salvaciones del Señor. Eso es Isaías. Si tiene un pariente o algún amigo, Isaías quiere decir el Señor salva, o que Yahvé salva. Eso es. La salvación es del Señor. Mi nombre es Daniel, es mi Dios juzgará, o mi Dios me juzga. Dios es mi juez también, otra traducción. Eso es lo que significa mi nombre, ¿no? En el hebreo. Eso es de Daniel. Pero Isaías es eso, que Jehová es la salvación. Y eso es, fuera de mí no hay salvación, dice Isaías 43, versículo 11, ¿no? Y 10 y 11. ¿Se ha preguntado quién es Jehová? Nunca he leído Hechos, yo le digo una pregunta en testigos. En Hechos, ¿quién sabe lo que dice Hechos 4, versículo 12? ¿Una idea? Dice al final, buscar no vale. Isaías 4:12 dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Perdón, Señor testigo de Jehová, ¿cómo es posible que Isaías 43, 10 y 11 dice de que Jehová salva? Acá dice que en Cristo solamente hay salvación y no hay, y que Jehová dice que no le dará otro nombre a nadie. ¿Y por qué acá dice el Señor Jesucristo que no hay otro nombre? ¿Por qué? Ya subimos hace mucho una prédica, cuando recién no éramos iglesia, estamos subiendo prédicas así apologéticas de la fe, donde mostrábamos que Jehová es Jesucristo. Pero ¿cómo es posible? Bueno, es largo de explicarlo, está en el canal ahí las prédicas. Pero vemos que es así. Dios, vemos la Trinidad, la deidad de Cristo acá, ¿no? Entonces no tenemos tiempo de considerar, pero para aquellos que lo quieran pensar, queda ahí, ¿no? Que quieran estudiar un poquito más, vemos también la deidad mostrando acá el Señor Jesucristo. Me voy a poner un poquito más. En Isaías 50, entonces vemos que la salvación solamente proviene de Jehová. Isaías 50, versículo, vamos a hablar un poquito de la doctrina de la gracia. En Isaías 50, versículo 5 al 10, dice así, Isaías 50 del 5 al 10: el Señor Dios me ha abierto el oído, y no fui desobediente ni me volví atrás. Di mi espalda a lo que me hería, y mi mejilla a lo que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputo, que se me traducción, el Señor me ayudaba, por eso no soy humillado, por eso como para he puesto mi rostro y sé que no sería avergonzado. Cercano está que me justifica,
¿Quién contendrá conmigo? Compadeceremos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa que se me acerque a mí? He aquí el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí todos ellos como un vestido me gastarán. Vemos un poco también de la profecía, también vamos a ver acá adelante cómo anunciaba, o sea, lo que iba a suceder también al Señor Jesucristo, ¿no? Por una parte dice, ya todos me arrancaban la barba. Está mostrando parte de cómo, no tengo tiempo ahí porque tengo 1 hora y media casi, pero cómo a Cristo, los sufrimientos que iba a tener Cristo, ¿no? Que iba a estar padeciendo, ¿no? Que dice, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en las tinieblas y no tenga luz? Confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Quién es el que oiga? Vemos que Dios es el que abre el oído para que puedas escuchar, porque la salvación dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Que confíe, dice que confíe en el nombre del Señor y apoye en su Dios. Entonces vemos que confíe. La palabra ahí, vamos a decir que para que podamos entender, es fe. Que tenga fe en Dios. Pero cuando vemos no tenemos que debemos tener fe en Cristo. Entonces tener fe en Dios, tener fe en Cristo. Vemos de nuevo la deidad. Tener fe en Dios, tener fe en Cristo. Bueno, espero que lo hayamos entendido un poco. Isaías 52, versículo 3. Isaías 52, 3 dice así: porque así dice el Señor, de balde fuiste vendido y sin dinero serían redimidos. Acá está hablando, o sea, está hablando un poco de la redención, ya no que había prometido, o sea, vamos a decir, al siervo, al prometido, el que iba a venir, el Mesías, pero sin dinero comprar, dice, o sea, comprar. Ya nosotros hemos sido vendidos. ¿Dónde estamos vendidos nosotros? ¿Quién era nuestro amo? ¿Quién estamos esclavos? De Satanás, del pecado, del mundo, ¿no? Dice, sin dinero, dice, porque así dice el Señor, de balde fuiste vendido y sin dinero seré redimido. ¿Por qué sin dinero? Vamos a decir, la salvación se puede comprar, puedes hacer algo para adquirirla, sin dinero, dice, la puedes tener. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Cristo ya pagó con su preciosa sangre, ni con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa dio adquirido tu salvación. Eso ya ha sido pagada. Entonces, cuando dice no podemos estar pagándola, no es por obras que hagamos, ¿no? Sino es por fe. Esta profecía del Mesías que iba a venir, este profeta la anunció 700 años antes que Cristo viniera, el profeta anunció. Y ahora vamos a ir al texto de los textos, o sea que así el judío no lo tiene, hasta algunos dicen que no sé si lo sacarían de la Biblia, que Isaías 53, ¿no? Una vez escuché un poder que leer una prédica de Isaías, no sé, me acuerdo que no tenía Isaías 53. Me llamó la atención, porque digo que raro, es el texto que tendría, ¿no? Pero ya de Isaías 53, del 1 al 2, en sí empieza en Isaías 52, casi ya a lo último, ¿no? Ya en sí empezaría casi, yo diría, del 10, que decía de Isaías 52, momento, de Isaías 53, pero en Isaías 52, 13, yo creo que en adelante ya empezaría la profecía del Mesías, donde dice: sufrimiento y la gloria del Señor, y aquí mi siervo prosperará, serán enriquecidos. Ya empezaría desde ahí, más o menos, ¿no? Si tienen los subtítulos ustedes. Pero voy a empezar Isaías 53, yo, donde dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolor y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido y por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado.
Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él era cortado de la tierra por los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos de su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni no había engaño en su boca. Acá vemos los sufrimientos que estaban mostrando que iba a llevar el Señor Jesucristo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaban esas mega iglesias, en sí tenían, no me acuerdo, tenían un nombre, que en muchos países yo lo digo y se ofende, ¿no? Pero pertenecían a algo de las asambleas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Dios es amor, se llamaba. Pero ¿qué sucede? A veces cuando vos querías leer un texto, o no sé, lo escuchaba, porque querían reprender el espíritu o algo, leían un texto, la palabra, o sea, para reprender, la espada que corta el espíritu, no sé, de la enfermedad, y ella decía, leían esto, o vos comprabas los libros, eso, y le decía, ciertamente llevó nuestra enfermedad y cargó nuestros dolores. Entonces vos le decías que Cristo ya cargó tu enfermedad, fuera espíritu de enfermedad, porque ya llevó la enfermedad. Y vos en el antiguo libro, no en el nuevo que salió, pero en el antiguo libro de Cristianismo en Crisis, de Amen Graf, te vas a dar cuenta que toca mucho de eso también. De que ellos querían eso, con nosotros le decimos, no, pero este texto está mostrando de que Cristo, como dice 2 Corintios 5:21, no tengo tiempo, 5 Corintios 5:19-21, no me lo acuerdo bien de memoria, pero dice aquel que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. No sea, sino que nos está hablando de que en él fueron cargados tus pecados en la cruz sobre sus hombros, cayeron, fue apartado de Dios, ¿no? Porque Dios no puede habitar con las tinieblas, entonces él padeció, entonces no está hablando de sanidades ni nada de esas cosas, espero que se pueda entender. Y eso es lo que mostró en la cruz del Calvario. En la antigüedad vemos que el sacrificio en sí se hacía por el pecado, había un altar, pero acá vemos que en la cruz se transforma el altar donde el Cordero de Dios hace expiación por el pecado tuyo y el mío. Es ahí donde se llevó, vamos a decir, el sacrificio de la justicia y el amor de Dios. La justicia porque Dios es un Dios justo y debe castigar el pecado, y el amor por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó su Hijo amado para que todo aquel que crea en él no se pierda. Entonces vemos justicia y el amor encontrándose y estrechándose la mano. Ahí vemos con la justicia de Dios no perdonando y castigando el pecado, porque Cristo no solo vino y dice, Cristo vino a morir por tu pecado, no solo por eso. Cristo vino para pagar, la ley de Dios había sido quebrantada, habían insultado la justicia de Dios, y Cristo vino, vamos a decir, a rectificar eso, a pagar eso, la justicia de Dios, y sí también a pagar, por supuesto, o sea, también, pero ¿qué sucede? Es la ley de Dios, o sea, que había sido pisoteada. Por eso no podemos predicar un evangelio, solo predican de la ley, sí, ¿cómo vamos a predicar? O sea, ¿de qué salvación necesitas? ¿De qué ira necesitas? ¿De qué? No sé, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo le podemos mostrar? Mirá, ya tenemos esto hiciste, vos podés hacer esto, te consideras una persona buena, robado, metido, no. Entonces, ¿qué pasa? Te humilla. Entonces, ahí le presenta el evangelio. Es lo que está haciendo el profeta, lo que estaba mostrando. Entonces, que iba a venir y ahí tenemos infinidad de himnos. En Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. Entonces ese es vamos a decir, lo que tenemos muchos himnos, tenemos himnos, no sé, en la cruz, ¿perdón? No me sale, pero de tanto hablar, pero tenemos muchos textos donde hablan del sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, pon tu mirada a Cristo, pon tus ojos, bueno, no entiendo qué es eso. Vemos que a veces se predica, vamos a decir, otro evangelio, y esto es lo que debemos en sí predicar. Yo voy apurándome para terminar, porque a veces por ahí muchos no entienden qué es el evangelio cuando estamos predicando y creen que es solamente eso, pero en sí Pablo, voy a tratar de resumirlo, lo que Pablo hace en primera, vamos a decir en 1 Corintios 15, si no me equivoco, porque acá no lo tengo anotado, tenía anotado 1 Corintios 1:23 que nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Que para algunos es locura, pero si no me equivoco es en 1 Corintios 15, me parece que dice síntesis del evangelio, o sea, hace un resumen.
Ahora vamos a ver, hermano, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, y si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Entonces, ¿qué creíste? ¿En cuál que has creído? En este evangelio que venimos predicando de Isaías, que él trata contra que sos un pecador, que has transgredido la ley de Dios, que se arrepintió, que él vio la santidad de Dios, pero halló también gracia en Dios. Y Pablo está diciendo, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. ¿Qué le predicó Pablo? A no ser que hayáis creído en vano, podéis haber creído en otro evangelio. Porque yo entregué en primer lugar lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ese es el evangelio. Cristo ha muerto por tus pecados, Cristo ha resucitado al tercer día. Nosotros debemos creer. No tengo tiempo de hablar un poco de lo que es la fe salvífica, porque lamentablemente a veces la fe, cuando yo he visto lamentablemente hermanos, ¿no? que con un buen corazón sincero, ¿no? Por ahí, pero no conforme a ciencia, pone la fe, la certeza de lo que se ve, pero eso no es la fe. Eso, si vos te lo leen en su contexto, Hebreo 11 está hablando de la fe que ellos tenían, vamos a decirlo, los mártires y los héroes de la fe para vivir su vida cristiana. Por eso fueron perseguidos, porque pusieron su mirada en Cristo, pero no habla de la fe salvífica. Entonces por ahí está mal eso que ponen, con un corazón bueno, no que yo he visto, pero en sí no es. No tengo tiempo de hablar de la fe salvífica porque tendría mucho, ya lo vimos en nuestra confesión, pero sí la fe salvífica sí implicaba lo que es la noticia, el asentimiento y la creencia, que le decían la fiducia, ¿no? Pero porque puede creer cualquiera, hasta no necesitabas información, o sea, del verdadero evangelio, tenías que asentar con tu mente que sí, soy un pecador, que debo creer en Cristo, pero eso no basta, creer. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen, Satanás cree, entonces no sirve. Entonces vos tenés que creer que creer, tenés que apoderarte de que Cristo es tu Salvador, que murió y resucitó, ¿no? Y hablaba mucho de eso yo, pero no tengo tiempo de hablar de lo que es la fe en sí salvífica, pero esto es lo que Dios demanda, no es otra cosa que Dios está demandando de nosotros. Espero entonces que se pueda estar entendiendo lo que venimos hablando. Y Dios prometía en Isaías 55, versículo 55, que había misericordia para todo. No tengo tiempo de leerlo, solamente veo su subtítulo en su Biblia, dice misericordia para todo. Por eso que en su Biblia, cuando te leí, yo estaba hablando con un pastor bautista y me dijo, casi me salió, él hablaba en inglés, ¿no? Me decía, pero Daniel, dice, Juan 3:16 dice, por lo tanto Dios ha amado tanto al mundo, me decía, todo el mundo. No lo estoy inventando, así que me hablaba así, decía, y estábamos hablando, y por eso que Dios murió por el pecado de todo el mundo. Claro, pero lo que sucede es que no está hablando de todo el mundo, la palabra mundo ahí, sino que está diciendo que, como ellos querían que solamente era para Israel. Y Dios estaba diciendo por el profeta que Él iba a venir a salvar a todo el mundo, a toda lengua y nación. Por eso que era, y acá dice en Isaías 55, misericordia para todo, para vos que estás escuchando, para mí. Entonces para todos, no solo para el judío y para el gentil, ya no hay excepción de personas. Entonces el profeta dice, hay salvación para todo, misericordia para todo. Isaías 55, versículo 3, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a los fieles, misericordia mostrada ahí. ¿Qué inclinar tu oído? ¿Por qué inclinar tu oído? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces el profeta dice, inclinad el oído, escuchad la palabra, porque es por medio de ella que entra. En el 6 y el 7 dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado, llámele en tanto que está cerca, y abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, que tendrá Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestro camino, mi camino declara el Señor. Y Él está mostrando entonces que en Él hay perdón de pecado, que abandonemos, como dice Isaías 1, versículo 16, 18, dice, lavado y limpió, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprender a hacer el bien y buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano y abogar por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces, esta es la oferta, por decirlo, que Dios está llevando a cabo. Hoy es tiempo de gracia. Venid
Si ya viniste, ok, está bien, permanecer y tratar que no te pase. Si sos cristiano y estás escuchando, no sea que seas como el pueblo de Israel y que, sermón, ¿cuándo termina? ¿Cuándo empieza? Van a cantar el himno. Y Dios dice, este pueblo me ama solamente así, pero aborrezco, ya te voy a entregar al enemigo. Que no se transforme eso, porque estas cosas están para nosotros. Ellos se confiaron, tenemos el pacto de Dios, me bauticé, ya pertenezco a la membresía, no pasa nada. No se trata de eso, ¿eh? Entonces, pero si no has venido, ven y ponte a cuenta, dice, con él, ven y razonemos, deja tu camino, dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta oferta no la puedes dejar de pasar, sí, no me quiero casar con esta mujer, puedo dejar este trabajo, puedes tomar muchas decisiones, pero esto no podés dejar pasar, porque hoy es tiempo de gracia y va a llegar el momento donde te tendrás que poner a cuenta con Dios. Quiera o no quiera, el mensaje lo podés escuchar, no me interesa lo que tenés que decir vos, eso es lo que vos creés, ok, pero va a llegar el momento en que no voy a estar yo. Yo estoy anunciando a aquel que viene tras de mí y yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Y cuando Él llegue, ay de ti, porque cuando Él llegue yo me voy a tener que arrodillar ante Él. Y Él no te va a estar suplicando como yo que vengas a Cristo. Porque Él dice que cuando Él venga, Isaías está diciendo el día de la venganza divina. ¿Quién es este que viene de Edom? De borlas con vestidura de colores brillantes. Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de fuerza. Soy yo, que hablo con justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje y tu vestidura como las del que pisa el lagar. El lagar lo he pisado yo solo de los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira, los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara, entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira y los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Me vendrá un día, el día del juicio, donde no vas a poder decir, no quiero escuchar lo que está diciendo, ya me parece cosa astiosa, esto que siempre estás predicando vos. Pero va a llegar un día que Él va a venir y si la sangre de Cristo no te ha purificado, la sangre de Cristo no te ha santificado, dice que tu sangre es la que va a manchar su vestido, dice Isaías 53. O sea, hoy tienes el tiempo de que la sangre de Cristo te limpie, o vendrá el día en que tu sangre va a ensuciar la vestidura de Él. Puedes elegir entre estos dos caminos, no porque puedas, sino porque Dios en este momento le ha placido que tú puedas elegir, no porque tú tienes libre de Dios. Dios te ha dado esto, la sangre de Cristo o tu sangre va a manchar la del vestido de Él. Pero hoy es el tiempo de gracia para que puedas elegir. Podría hablar muchas cosas, yo les invito a que ustedes en su estudio aparte, si lo vuelven a escuchar el sermón, no se olviden de este texto que yo no puedo porque se me ha pasado. Pero Hechos 8:26 al 40, donde vemos que se me ha pasado tiempo largo. Hechos 8:26 al 40, vemos que Felipe es llevado por el Espíritu Santo, hay un eunuco, y el eunuco está leyendo Isaías 53, dice, ¿cómo entenderé? Y dice, si crees con el corazón, o sea, con la mente, y él entonces es bautizado. Pero utiliza al profeta Isaías para predicar. Para ir cerrando, entonces voy a ver Isaías 51 del 4 al 5. Y cierro con el último texto. Isaías 51, de 4 al 5. Prestadme atención, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para la luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Dios dice que de Él iba a salir la salvación y iba a salir la justicia. Era de Dios que iba a venir la salvación y la justicia. Era por medio de Él que íbamos a ser justificados. Pero si ustedes van al Nuevo Testamento, en Romanos 3, versículos 21 al 25, dice así.
Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en quien es Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, si no has sido justificado, si crees que no eres salvo, o crees que has profesado en un Jesús que tú limitaste y tú no fuiste a golpearle ahí a la puerta y le pediste que humillara, ¿crees? Dice que todavía es tiempo de gracia, quizás estás dudando, Señor, yo me acuerdo que hace mucho creía que era salvo, pensaba que era salvo, porque me había bautizado y creía que estaba salvo. Y un día escuché Salmo 51 y Dios me habló y dije, no soy salvo. Y no tengo vergüenza de, ¿qué me va a estar mirando? Yo no tengo que pasar frente acá y levantar tu mano, nada. Yo no, estás dudando, se queda ahí examinate, hablarle, Señor, ¿crees que yo soy salvo? Porque hoy es tiempo. Yo no tuve vergüenza, el Señor, sálvame, le dije, si no soy salvo. Y yo sentí que el Señor me salvó en ese momento. Me dio convicción de mi suciedad, de mis pecados. Y hasta el día de hoy sigo en continuo arrepentimiento ante Él, viendo su majestad, su templo que cubría todo. Voy a cerrar con el Evangelio de San Lucas. Iba a cantar Resplandece, pero no tengo voz para cantar. Porque me quedé sin voz. Me había un himno que decía Isaías 60, Resplandece. Pero me quedé sin voz. Vamos a cerrar con este. Lucas 4:16 al versículo 21. Y para ir cerrando es así. Lucas 4, versículo 16. Ahí estoy en Hechos, por razón que me parecía que algo estaba mal. Lucas 4, 16 al 21. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él, se maravillaban de las palabras llenas de gracia que tenían en su boca. Estas palabras que vimos del profeta Isaías, dijo el Señor Jesucristo, que ya se habían cumplido, que habían llegado a su cumplimiento. Hoy es el tiempo de gracia donde Cristo está dándote la oportunidad. Tú no le estás dando ninguna oportunidad, Él te está dando una oportunidad para que entres por Él, que es la puerta, Él es el camino, el único mediador para que puedas hallar paz entre Dios y tu persona. Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque este profeta nos ha mostrado que las Escrituras todavía siguen vigentes, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento que usted nos ha dejado, más las Escrituras del Antiguo Testamento, donde el profeta también mostraba que Cristo iba a venir y vino, y nosotros tenemos ahora el deber de anunciar este Evangelio a los pobres de espíritu, aquellos que necesitan alivio a su conciencia, libertad a aquellos que están cautivos de Satanás, del mundo, del pecado,
que recuperen la vista, los ciegos que están cegados. Por eso Satanás vino a cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, que ellos puedan recuperar la vista, para poner en libertad a los cautivos. Dice 2 de Timoteo 24:26 que Satanás lo tiene preso, lo tiene con un lazo. Por eso le pedimos que usted, Padre, le saque el lazo por el cual Satanás le tiene preso y quizás le conceda arrepentimiento, porque ellos no se pueden arrepentir. Le pedimos que usted le conceda su gracia de arrepentimiento, que usted le derrame para que ellos puedan tener fe en Cristo. Le agradecemos por todo y que podamos seguir proclamando el año favorable del Señor. Como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, amén. Amén.